Vamos a hablar de investigación, lo vamos a hacer con Diego González Aguilera, que nos acompaña ya en plató, en directo. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal estos días? Bueno, pues un poco ahí entre el carnaval, ¿no? Y Sí. en la universidad no tenemos las vacaciones de carnaval, como sí que tienen en los colegios, pero bueno, disfrutando también del carnaval. Claro, disfrutando, allá donde vaya uno, haga uno lo que haga, tiene que hacerlo con un poco de gusto. Me consta que en el TIDOP, que es el grupo de investigación que diriges, trabajáis con gusto. A mí me consta. Nos gusta bastante, la verdad. De momento sí, Bueno, disfrutamos con lo que hacemos. 40 y tantas personas, ¿no? Vamos a recordar. Sí, por ahí. Vale, muy bien, muy bien. Trabajan de forma además ingente para mejorar la vida de todos, es lo que siempre les decimos, es la labor fundamental de la investigación, mejorar la vida de las personas, de las sociedades, ¿no? Claro. Sí, ayudar sobre todo a que personas que tienen que tomar decisiones, fuerzas de seguridad, diferentes colectivos en el mundo público y privado, pues al final utilicen la ciencia y utilicen las herramientas para tomar esas decisiones, ¿no? Es así. Y hoy vamos a hablar de digitalización inteligente. Empezamos definiendo lo que es eso, ¿te parece? Sí, bueno, queríamos ir un paso más allá con lo que el grupo ha mostrado aquí en otros programas, con los diferentes modelos tridimensionales y sobre todo queríamos integrar lo que ahora ya está democratizado, que es la inteligencia artificial, está en los medios de comunicación continuamente, y hacerlo en estas digitalizaciones que el grupo hace. Y lo queríamos hacer además en un lugar que fuera alejado del terruño, ¿no? De lo que es el centro de la península, Sí, ¿no? sí. Y que fuese algo más cercano al mar, ¿no? Por ejemplo, porque nos vamos a hablar de gemelos digitales aplicado al ámbito de la ingeniería naval, nada menos, de grandes buques, de submarinos que surcan océanos, en fin, que nos queda un poco lejos, claro. Sí, y que, bueno, pues tiene su complejidad, ¿no? Porque al final los escenarios que de alguna manera nos ha tocado intervenir, digitalizar, son muy complejos. No hay que olvidar que estamos hablando de barcos, de submarinos, que pasan mucho tiempo fuera de la tierra, ¿no? Están alejados de la costa y que en ocasiones necesitan resolver esos problemas que hablábamos al inicio y tomar decisiones. Y a veces no se cuenta con los instrumentos necesarios para saber qué hay que hacer, ¿no? Entonces el grupo se le invitó desde la Armada Española el poder digitalizar estos activos que tiene la Armada. Tuvimos el privilegio de además poderlo hacer en Cartagena y hacerlo además, como veremos ahora, en diferentes escenarios, ¿no? Desde escenarios más sencillos, como podría ser, bueno, pues un buque, hasta un submarino, con toda la complejidad que esto conlleva, interior, exterior, e incluso el privilegio de poder digitalizar el patrullero Infanta Elena, ni más ni menos, ¿no? Es decir, Que luego vamos a poder ver, yo creo. Bueno, eso estamos es. viendo lo que es la presentación, ¿no? de ese trabajo de investigación que habéis realizado para la Armada, ¿no? Y sobre todo que pone en valor, al llevar ese apellido inteligente, pone en valor la eficiencia de los resultados. En números se podía ver anteriormente, somos capaces de digitalizar, radiografiar en 3 dimensiones y además dotarlo de inteligencia a esos escenarios que estamos viendo en pantalla, tan complejos como es un submarino, una cámara hiperbárica y diferentes escenarios en tiempo récord. Es decir, este trabajo se hizo en Cartagena prácticamente en un par de días y todos estos escenarios pues ya forman parte de los activos digitales de la Armada Española. Y como digo, al final estos gemelos digitales tienen mucho valor porque los podemos someter a simulaciones, ¿no? Al final las operaciones logísticas que la Armada tiene que hacer día a día cuando están en la mar son complejas, son un montón de datos que reciben estos buques, estos submarinos, y qué mejor forma de entrenar eso y qué mejor forma de someterlo a simulaciones que de la mano de un gemelo digital, que también Sí, sirve para claro. esto. Además es que están en el medio de la nada y tienen que ser completamente autosuficientes, ¿no? Eso es Están importante. en medio de la nada, muchas veces las piezas que a lo mejor se estropean no tienen recambios, porque ya están obsoletas. Son luego máquinas que están sometidas a un gran
gasto energético, ¿no? Porque gastan mucha energía. Todo lo que puede redundar en mejorar la eficiencia energética de estos barcos también es un gran reto, ¿no? Y, por supuesto, reducir su contaminación, porque también estos barcos tienen una gran huella de carbono que si podemos reducirla, pues, ¿por qué no? Vamos a aportar también mucho valor. Ahí está trabajando el grupo TIDOP. Vamos a ver ahora en otras imágenes cómo lleváis a cabo ese gemelo digital, cómo hacéis esos trabajos para conseguir el objetivo que me estás planteando, ¿no? Sí, sí, sí. Al final tratábamos de hacerlo con sensores que fuesen lo más rápido posibles. Se ha llegado a tasar en 10 veces la velocidad de avance superior a lo que las técnicas más modernas Eso láser. que estábamos viendo, ¿qué es? ¿Qué está haciendo? Es un dispositivo que podemos decir wearable, que puede llevar el usuario en una mochila y que a medida que se da un paseo somos capaces de obtener estas maquetas tan espectaculares. En este caso, pues lo que estamos viendo ahí es un submarino. ¿Cuál era el reto? En este caso, el primer escenario que estamos viendo aquí. Bueno, pues el reto que nos trasladaba la Armada era, ¿somos capaces de automatizar la detección de deformaciones en el casco del buque, del submarino? Y la respuesta es sí, lo podemos automatizar, lo estamos viendo en pantalla. Se han desarrollado algoritmos que nos permiten detectar, como vamos ahí a ver, con un mapa de calor en pseudocolores, más rojo, más deformación, qué zonas del casco del buque han sufrido una deformación. Esto ahorra un montón de costes a la Armada. Ahí lo estamos viendo, y por ende a cualquier empresa que trabaje en el sector marítimo, ¿no? Vale. Porque estamos hablando de realizar inspecciones de los cascos del barco de manera automática. Parece que suena magia, pero se puede realizar, ¿no? Al final estos modelos tridimensionales lo que van a conseguir es ajustar pues, una geometría, y donde detectan que hay un cambio de geometría por una abolladura, automáticamente lo van a resaltar. Y esto, ya digo, fue uno de los retos que primero nos plantearon y que de forma exitosa se pudo resolver. Este segundo reto que estamos también viendo en pantalla merece la pena subrayarlo, porque forma parte de, a veces, la imposibilidad de reconstruir un barco porque ya no existe. Ya tan solo existen planos de ese submarino. Es como los monumentos, ¿no? Cuando hemos venido aquí a hablar de monumentos, de patrimonio, ¿no? De edificios derruidos por motivos bélicos, por motivos naturales, del tipo que sea, ¿no? Con los seísmos que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en Turquía. Aquí el reto era, a partir también de información procedente de planos bidimensionales en 2D, poder reconstruir lo que es la estructura de este barco en 3 dimensiones. Exactamente. Exactamente. Bueno. Y sobre todo, bueno, pues con un reto especial, que es la parte superior, que vamos a ver ahora en el vídeo, para poderla completar. Es decir, llegó un momento en que esa parte inferior éramos capaces de modelizarla con bastante detalle, pero nos faltaba cerrar todo lo que era la parte superior de ese submarino, ¿no? Y gracias a esos planos, gracias muchas veces a manuscritos, a información que podemos utilizar, ahí lo podemos ver perfectamente, ese tipo de planos en 2D, somos capaces de recrear en 3 dimensiones, en este caso, ahí lo tenemos, con esa parte completada en ese color fucsia, este submarino, ¿no? Por lo tanto, también son retos que la Armada nos trasladaba y que representan una realidad, ¿no? A veces no existen modelos digitales de determinados componentes activos en el sector naval, y esto es una posibilidad también, la posibilidad de hacer ingeniería inversa, que se llama, ¿no? A partir de 2D construir en 3 dimensiones. Hablamos de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, un trabajo que se ha realizado desde el grupo TIDOP de Ávila, aquí en la universidad, en el campus, en el campus Politécnico de Ávila. Y Diego González Aguilera, su director, nos cuenta un poco los resultados. Supongo que estos resultados tienen detrás un montón de trabajo, no sé cuánto tiempo. Sin duda. Al final, gemelo digital no es una réplica digital como estamos viendo 3D, no, es mucho más que esto. Es la parte del esqueleto, es la parte que estamos viendo en pantalla, pero es la parte cognitiva. Es decir, si hablamos de gemelo digital, y hablamos de la hibridación del modelo tridimensional y de la inteligencia artificial. Hablamos, por lo tanto, de incorporar capacidad cognitiva al sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bebiendo
leyendo la gran cantidad de datos que este tipo de buques nos van a proveer desde el mar. Este tipo de submarinos, este tipo de buques que están por aguas españolas o internacionales, van provistos de un montón de sensores en todos y cada uno de los componentes, desde el motor, la bomba del aire, el filtro del aceite, mil cosas. Te iba a preguntar en qué nivel nos encontramos en la Armada Española, por ejemplo. Pues bastante avanzados, porque como digo, todos estos sensores al final están dando información en tiempo real o cada cierto retardo. Y con toda esa información, ahí sí que ya tendríamos ese gemelo digital, porque tendríamos la estructura del barco, ¿de acuerdo? Y tendríamos luego la posibilidad de incorporar todos los datos, como si el paciente, que también hemos hablado aquí de ese símil del paciente, pues de alguna manera tiene su analítica, tiene sus pruebas diagnósticas, pues somos capaces de tener ese gemelo digital completo, porque tenemos la radiografía, tenemos el submarino en 3 dimensiones, pero además tenemos un montón de información, de datos de los diferentes componentes del barco, que los podemos someter a análisis predictivos, a análisis históricos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado esa bomba del aire? ¿Por qué ha fallado ese componente? Y si lo simulamos, y si simulamos ese comportamiento, a ver por qué falla, pues somos se pueden capaces, prevenir otras situaciones. Eso es, podemos anticiparnos. Claro. Y si ocurre el problema, pues sin duda vamos a tener la forma de tener métodos correctivos, que se llama, para que a tanta distancia de la costa, cuando uno pues, se encuentra con un gran problema, pueda tratar de resolverlo, ¿no? Todo esto pues va en esa línea. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, es una cámara hiperbárica. Es donde se meten los que hacen buceo cuando vienen, ¿sí? o incluso en una misión del submarino. Entonces, ¿Y estos colores que vemos aquí en este buque? Bien, este sería el patrullero Infanta Elena. Exacto. Este es un escenario enormemente complejo. Impresionante. Estamos hablando de 100 metros de barco, para que el espectador se haga un poco a la idea. Y digitalizado en unas horas, pero por dentro y por fuera. Al detalle. Al detalle. Lo vamos a ver ahora porque en el vídeo se corta en trozos. Entonces, estamos hablando que estas técnicas luego de inteligencia artificial van a ser capaces de clasificarnos, como vemos en pantalla, cada una de las partes del buque. Ahí vemos varios colores, eso, cada una de ellas pues está marcando una zona que es de interés para la Armada, pero luego estamos hablando de un modelo totalmente a escala. Ahí estamos viendo cómo se mide y estamos viendo las dimensiones reales con precisión centimétrica, y luego estamos viendo también la posibilidad de que al tener un modelo tridimensional podemos incorporar cualquier tipo de información. Hablábamos de los sensores del paciente, aquí podríamos estar leyendo sensores de cualquier parte del Infanta Elena en tiempo real, lo podríamos estar viendo, consultando. Podemos cortarlo, como vemos ahí, en trozos para ver la estructura, para ver cualquier tipo de análisis que haya que hacer estructural del barco. Esto permite muchas posibilidades de simulación. Y podemos de alguna manera, bueno, pues ejemplificar esa inteligencia artificial para someter al Infanta Elena a comportamientos predictivos, a comportamientos de simulación que nos permitan determinar posibles fallos, posibles incidencias que pueda tener el barco, ¿no? Bueno, muy interesante, como siempre, lo que nos cuenta Diego González Aguilera. Hablamos de digitalización inteligente, en este caso de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, a la Armada Española, un trabajo que ha estado realizando el Grupo TIDOP de Ávila para la Armada Española y que, bueno, permite no solamente predecir posibles problemas, sino anticiparse a ellos, que es muy importante, ¿no? Sí, hablamos de las 3 P's en este tipo de escenarios del gemelo digital. La primera P sería la preventiva, prevenir mejor que curar, como siempre. Desde luego. La segunda, la predictiva, podemos anticiparnos. Y la segunda, la tercera, perdón, la prescriptiva. Vamos a prescribir, como un médico, a su paciente una receta médica que le va a decir, en este caso a la Armada, qué tiene que hacer para que todo vaya bien. Diego González Aguilera, un placer haberte tenido aquí de nuevo para aprender tanto de todo lo que realizáis en el TIDOP. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta dentro de poquito. Gracias a vosotros.